Bueno, buenas tardes a todos. Pienso que se escucha bien, cualquier cosa me avisan. Em, bueno, la verdad que es un gusto estar acá. Les tengo que decir bueno, primero que nada aclarar, yo soy infectóloga, no soy una experta en vacunas, pero bueno, este es un tema que en este momento cada vez hay más información y sobre todo en lo que tiene que ver al COVID, pero también hay muchas interrogantes todavía. Entonces, la presentación, me voy a enfocar, tiene algunas etapas. La primera etapa es un poco explicar cómo se desarrolla la respuesta inmune, o sea, cómo generamos anticuerpos frente a un virus o a una bacteria, y a partir de allí cómo este conocimiento se utiliza luego para el desarrollo de distintas vacunas. Todos hemos escuchado hablar en estos días de que hay diferentes plataformas de vacunas. Explicar un poco cómo es posible que esta vacuna se haya desarrollado en un tiempo récord para su uso de emergencia. Y bueno, los primeros resultados son los resultados que nos han mostrado los primeros estudios publicados en cuanto a la eficacia, a las reacciones adversas y al impacto que tiene esta vacuna también en la vida real. Y al final, bueno, me llegaron muchas preguntas que Adriana, la licenciada Adriana Olmos me mandó, que las traté de sistematizar para irlos respondiendo, pero ojalá que también surjan preguntas aquí durante la presentación. Así que, como les decía, la primera parte tiene que ver con el virus, familiarizarnos un poquito con este virus y cómo es que se desarrolla la inmunidad, que es común al desarrollo de inmunidad de cualquier agente patógeno de tipo infeccioso. El virus es un virus muy sencillo, tiene en su interior la estructura genómica es una cadena de ARN que está envuelto en una membrana lipídica, una envoltura, y que donde hay proteínas. La proteína más importante, que es la que hace que se reconozca y se desencadene la respuesta inmunológica, es esta que se llama la proteína S, la de la espícula o espiga, que es como se la conoce. Así que esta proteína es muy importante porque la mayoría de la reacción inmune es frente a esta proteína, este es el principal antígeno, y por supuesto saber que es un ARN porque este es un virus que, como todos los virus ARN, son virus que tienen alta tasa de errores cuando se van multiplicando y eso hace que surjan variantes. Y eso genera, la verdad, una dificultad adicional que tiene que ver con la posibilidad que haya escapes de variantes a un futuro con las vacunas y que seguramente va a exigir que las vacunas se vayan actualizando a lo largo del tiempo. Esto pretende esquematizar cómo se produce la infección y cómo se desarrolla la respuesta inmunológica. Este es el virus, espero que se vea cuando señalo acá con la flecha. Este es el virus que ustedes saben que penetra a través principalmente de gotículas, a través de la vía aérea, con el contacto de las mucosas de la orofaringe, y la espícula, que son estas formaciones que están acá en un color bordó, va a interactuar con un receptor que tienen las células del epitelio que se encuentran en las mucosas orofaringeas, el AC2 o receptor de la angiotensina, que es lo que se ve acá. La espícula en bordó, en amarillo está el receptor, que es de la célula huésped. Eso hace que se produzca una deformación de la membrana, se debilita la membrana, entra el virus y en el citoplasma de la célula se libera el ARN, ese material genético que tiene el virus, se hace copias de ese ARN a través de las copias de ARN mensajero para producir los viriones hijos, digamos, que se envuelven en una envoltura y después se liberan a la sangre. O sea que este es el proceso por el que se produce la infección. Aquí el virus entra. Y luego que salen los nuevos virus, hay unas
unas células que son estas, presentadoras del antígeno, se llaman dendríticas, que son las que van a reconocer a este virus como un agente extraño, que no es de mi cuerpo. Ese reconocimiento hace que esta célula tome una función, que es la de presentar este agente extraño, este antígeno, a aquellas células que van a desarrollar la respuesta inmunológica, que son las células T. Las células T, por un lado, van a producir una cantidad de lo que es citoquinas y una respuesta inflamatoria, y por otro lado van a estimular a las células B, que son las encargadas de generar anticuerpos. Células B estimuladas por la presencia del antígeno viral van a desencadenar la formación de anticuerpos, nuestras defensas, que son las que van a neutralizar al virus. Por eso las vacunas cumplen una función similar, estimulando a las células de alguna manera para que nuestro cuerpo reaccione contra algún producto extraño que sea similar al virus, para que cuando el virus entre ya tengamos anticuerpos formados para defendernos. Entonces, ¿cuáles son las etapas para el desarrollo de una vacuna? Y ahí vamos a entrar más en lo que son las fases de desarrollo y de producción de una vacuna, o de cualquier medicamento. Esto se cumple para cualquier medicamento. Tenemos una etapa que se llama la etapa preclínica, que es cuando se diseña alguna molécula, medicamento o vacuna, con una finalidad, y se prueba primero a nivel de laboratorio y en animales. Se hace una experimentación donde se busca ver cuál es el efecto que produce, si hay toxicidad y efectos a nivel del laboratorio. Si se supera esta etapa y se ensayan esos ratoncitos y allí se demuestra que se desarrollan anticuerpos y que no genera reacciones adversas o toxicidades significativas, pasa a la etapa clínica. Y la etapa clínica, a su vez, se subdivide en 3 etapas. La fase 1 es una fase donde se estudia esa nueva molécula en un número acotado de personas para evaluar sobre todo la seguridad. Se aplica en humanos, pocos, y allí se evalúa la seguridad. Si se ve que es una vacuna segura, se pasa a la fase 2, donde se estudia esa vacuna o ese medicamento en un número mayor de personas para ver sobre todo, bueno, cuál es la dosis adecuada, se comparan distintas dosis, si es necesario dar refuerzo, medir los anticuerpos y de nuevo se evalúa la seguridad, o sea, las reacciones adversas también. Y luego de esta etapa, cuando ya se han definido sobre todo las dosis, se pasa a la fase 3, que se aplica en miles de personas normalmente, y lo que se hace son los ensayos de fase 3, que los conocemos así, donde en general se le da a la mitad de la población el producto que estamos probando y a la otra mitad de la población un placebo, o sea, algún producto inocuo que no tiene ningún químico, y luego se evalúan los resultados. Superada la fase 3 es que se obtiene la aprobación del medicamento cuando se ha demostrado la eficacia y que los efectos adversos son efectos adversos esperables, tolerables, no son graves y no tienen una elevada incidencia. Y la aprobación la realizan agencias internacionales, la más reconocida es la FDA de Estados Unidos, está la Agencia Evaluadora de Medicamentos de Europa, y luego organismos internacionales van validando estas aprobaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la parte de arriba usted lo que ve es un desarrollo tradicional, ¿no? Como les decía, empieza en el laboratorio, pasa a la fase 1, la 2, la 3, y esto lleva años. Luego a la fase regulatoria, donde la autoridad regulatoria, una serie de trámites importantes, y luego se libera, luego que está aprobado, se libera la producción a gran escala, digamos, para poder distribuir, vender o lo que sea. ¿Qué pasó con esta vacuna? Porque esto es una de las principales inquietudes que creo que todos hemos tenido en algún momento, de cuando no teníamos toda la información, y que
y que seguimos teniendo, o con muchas personas siguen teniendo, es cómo puede ser que se haya desarrollado tan rápido esta vacuna. Primero hay que decir que esta fase preclínica ya estaba adelantada. ¿Por qué ya estaba adelantada? Porque hay un pariente del SARS-CoV-2, que es un SARS, es el MERS, el que se conoce como el MERS, que a principios de los 2000 amenazó con generar una epidemia, pero quedó localizado, una pandemia, pero finalmente no se difundió, quedó localizado en Medio Oriente, da una infección respiratoria severísima con un 50% más de mortalidad, y con ese temor de que se difundiera allí hubo un desarrollo importante de esta fase preclínica, incluso se llegó a alguna de las fases iniciales de investigación para vacunas, pero luego no fue necesario porque finalmente esa epidemia quedó controlada. Entonces, esta fase ya estaba prácticamente hecha cuando se reconoció que cómo era el genoma de este nuevo SARS, el que se denominó SARS-CoV-2, que era muy similar al otro, los ajustes no fueron demasiado significativos. Se pasó a la fase 1, pero antes de terminar la 1 se pasó a la fase 2 y antes de terminar la fase 2 se pasó a la fase 3. O sea que hubo una superposición de fases y no fueron secuenciales, esperando los resultados de uno, evaluando y validando para pasar a la siguiente, sino que en la medida que se iba viendo que los resultados eran aceptables, ya se comenzaba la siguiente fase. Y no solo eso, antes de llegar a la aprobación por la entidad regulatoria, hubo una gran financiación de distintos lugares, algunos gobiernos, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos, pero también de la industria farmacéutica y distintos fondos, para que se produjera a gran escala. Y la producción a gran escala se empezó a hacer antes de que estuviera aprobada por las agencias regulatorias. O sea, se ganó muchísimo tiempo en todas las etapas. O sea, había un desarrollo preclínico previo, hubo superposición de fases, las fuentes de financiación como nunca habían habido, como nunca hay para las vacunas en general, mucha accesibilidad a voluntarios. Recordemos que todo esto se produce en medio de una pandemia donde la incidencia de la infección es muy alta y hay una progresión muy rápida en la enfermedad, o sea que hubieron miles de voluntarios rápidamente. Se aceleraron las aprobaciones y sin duda una de las cosas que se señalan como una de las más importantes, que la producción se empezó en paralelo con la tercera fase, lo cual permitió largar cuando estaba la aprobación con un gran número de vacunas. ¿Cuáles son las plataformas? Eso es un poco para explicar el porqué de esta rapidez para el desarrollo de esta vacuna. Y luego, para poder explicar las vacunas que tenemos que entender que hay distintas plataformas para el desarrollo de vacunas. Entonces, hay vacunas que utilizan virus, o sea, puede ser el propio virus, por ejemplo, en este caso el SARS-CoV-2 atenuado o el virus muerto, a través de procesos químicos, envuelto en una cobertura, se inyecta en la vacuna y eso estimula la inmunidad, como veíamos al principio, con ese mecanismo, o la introducción de una parte del virus en otro virus, en un adenovirus, por ejemplo, que también se utiliza como un vector para introducirlo. También se pueden utilizar fragmentos del virus, por ejemplo, esto que les decía yo, que es como la fracción antigénica más importante, la que genera mayor respuesta inmunitaria, que son estas proteínas de la membrana o las espículas, o proteína S, que también se introducen en estos fragmentos. O si no, utilizar el material genético del virus original para desencadenar esa respuesta. Entonces, la plataforma sería, como decíamos, una plataforma basada en virus, donde el propio virus se modifica, se desactiva y se usa inactivado para introducirlo y estimular lo que decíamos hoy, estas células dendríticas o presentadoras de antígeno para que se estimule la producción de anticuerpos, o vectores virales, otro virus también que puede estar inactivado, la mayoría de las veces son virus inactivados o muertos, pero que se le introduce alguna porción del virus del SARS-CoV-2 y eso es lo que estimula a la célula que desencadena esa respuesta inmunológica.
Subunidades proteicas, ¿qué quiere decir? Son estas proteínas, la proteína S, la que se utiliza para desencadenar la inmunidad, o si no, las plataformas que están basadas en ácidos nucleicos. Y se puede utilizar ADN, en este caso, como es ARN, lo que se hace, se utiliza el ARN del virus. Con ese ARN, digamos que se genera una copia de ese ARN, todo esto es previo a la vacuna, eso se encapsula con una membrana y eso es lo que contiene la vacuna. Una copia del ARN del virus que se introduce con la vacunación, este ARN se libera dentro de la célula humana, de la célula huésped, y allí se copia y se producen a partir de esa información, que es como una plantilla de información, esas proteínas que son las proteínas que luego se liberan y desencadenan la inmunidad. Así que tenemos vacunas basadas en todas estas plataformas, y ahora lo que vamos a ir viendo es cada una de estas vacunas, cada una no, hay un montón, miren, de hecho esto está actualizado al 6 de febrero y en fase 1 hay 35 vacunas, y en fase 3 hay 20, y yo me voy a dedicar, voy a mostrar 5 vacunas, elegí 5 porque son las que se hablan que vendrían a Uruguay y son y aquellas que ya han tenido resultados publicados de la fase 3, que todavía son muy poquitas y que están autorizadas. Entonces, la primera vacuna que vamos a hablar, que es la que seguramente una de las que más se habla y que es posible que Uruguay tenga, es la vacuna de Pfizer. Esta es una vacuna que es una vacuna genética, o sea que está basada en el ARN del virus. La vacuna transporta genes entonces del coronavirus, como les decíamos, y se introduce en la célula utiliza la maquinaria que tiene la célula para formar las proteínas, copiando la información que trae esa vacuna, y esas proteínas se liberan a la sangre y allí se producen los anticuerpos. Están los anticuerpos cuando entra el virus, si algún día estamos expuestos al virus, los anticuerpos ya están formados. Y eso es la respuesta que ofrece la vacuna, que luego vamos a ver cómo se traduce en lo clínico. Esta es una de las vacunas donde está publicado lo que se llama la fase 3. La fase 3 se hizo, vean, con más de 40.000 personas, divididas entre 21.000 y pico vacunados y también 21.700 placebos. La eficacia de esta vacuna fue del 95%, la fase 3, donde se produjo la enfermedad en 8 vacunados y en 162 de los que recibieron el placebo. Ahora bien, yo creo que una de las cosas más interesantes que tienen estas vacunas y los resultados que nos muestran las vacunas, y que creo que a mí es de las cosas más fuertes como evidencia para entender la importancia que tienen, es que tienen una alta eficacia contra la enfermedad grave. Enfermedad grave se produjo solo en 1 de los vacunados y en 9 de los placebos. Y van a ver que con todas las vacunas es lo mismo. Y de hecho lo que se está viendo, que en la medida que se progresa en la vacunación, sobre todo en los lugares que están teniendo las mejores coberturas, que en principio el primer país es Israel, lo que disminuyen fundamentalmente son las hospitalizaciones, los ingresos a cuidados intensivos y las muertes. Por lo tanto, hay una gran eficacia contra la enfermedad grave. Se dan 2 dosis, la primera y la segunda se da a las 3 semanas, y como todos saben, el problema de esta vacuna o lo que ofrece algunas dificultades logísticas es la necesidad de temperaturas muy bajas, de los freezers que requieren temperaturas de menos 70 grados. Aunque puede luego, para su administración, pueden permanecer a temperatura de un refrigerador común 5 días. Y estos son los países donde se están administrando esta vacuna, como ustedes ven, bueno, Canadá, Estados Unidos y en Latinoamérica, Colombia, Perú, Argentina y Chile, ya la están suministrando. En toda Europa es la que se está suministrando en Israel también. La vacuna Moderna, que también tiene publicado su ensayo fase 3, también es una ARN, una vacuna basada en ARN, o sea que es similar
la plataforma que se utiliza. 30.000 personas participaron en los ensayos de fase 3, 15.000 y 15.000. Esta vacuna la puse porque está publicado su resultado y además es una de las que está incluida en el mecanismo COVAX, así que uno presume que quizás Uruguay podría llegar a tener esta vacuna. La eficacia, 94.5%, la enfermedad se dio en 11 vacunados y en 185 personas que recibieron placebo, y ustedes vean que, de nuevo, la enfermedad grave no se produjo en ninguna de las personas vacunadas, y sí en 30 personas que recibieron placebo. Estas también son 2 dosis, pero la separación en vez de ser de 3 semanas es de 4 semanas. Requieren refrigeración, pero no refrigeración común, pero no el frío de -70 como la de Pfizer. Esta es la otra vacuna que quizás hasta el momento nos ofrece un poco más de dudas porque todavía no están publicados los resultados de fase 3, pero ya hay experiencia de su aplicación, sobre todo en Brasil y en Chile, en la región, que es la Sinovac, que es una vacuna a partir de el coronavirus atenuado o inactivado. Y ofrece cierta resistencia hasta ahora porque se habla de eficacia del 50% y cómo, si con eso se alcanza, si no alcanza, bueno. En realidad hay una publicación de los resultados, también se desarrolla en Brasil, en el Instituto Butantan, que es en San Pablo, y están publicados resultados del ensayo que se viene realizando allí, y lo que sí muestra nuevamente es una muy elevada eficacia contra la enfermedad grave, que con los datos preliminares anda entre el 78 y el 100%. Hay que esperar más información, pero los resultados de Brasil vienen mostrando buenos resultados. Tiene, además, bueno, utiliza una plataforma ya conocida para, digamos que también eso de alguna manera, la historia de que ya esta plataforma es muy usada, genera como una mayor receptividad, y tiene efectos adversos que después vamos a ver, pero la incidencia o el número de efectos adversos es menor. Son 2 dosis y están separadas por 2 semanas y no tienen requerimientos especiales de freezer. La de AstraZeneca es otra de las vacunas que quizás venga a nuestro país porque está en el mecanismo COVAX. Esta es una vacuna que utiliza el vector viral, o sea que otro virus, donde digamos que transporta algún tipo, los genes o algunos genes del coronavirus y que son los que se inyectan. También esta vacuna tiene menos eficacia que la de Pfizer y la de Moderna, 70% aproximadamente. Ustedes ven allí la cantidad de enfermos en vacunados y no vacunados, pero de nuevo, entre los que se vacunaron, ninguno tuvo una enfermedad grave o requirió ingreso hospitalario o ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y 10 sí en el placebo. Esta vacuna lleva 2 dosis, hasta 12 semanas se puede separar la segunda dosis, hay algunas pautas más recientes que dicen que es entre 4 y 12 semanas, pero no menos de 4. Y tampoco tiene requerimientos especiales de refrigeración. Por último, la otra es la Sputnik, porque también tiene el ensayo fase 3 publicado, hasta ahora son 3 las que tienen los ensayos publicados de manera completa. Esta es una vacuna también que utiliza un vector viral, tiene una eficacia muy alta, cercana al 92%, también más de 40.000 personas están en fase 3, ahora se presentaron resultados preliminares, que con menos personas, pero de vuelta la eficacia es muy alta para evitar la enfermedad grave, y como que confirman cada una de las vacunas este aspecto, ¿no? Requiere 2 dosis con 3 semanas de separación y un poco más de requerimiento que el frío común de heladera, pero que es menos 18, menos 20 grados. Y estos son los países donde se está aplicando. Y esto es al 8 de febrero, o sea, hace 2 días atrás. Ustedes vean el porcentaje de la población que habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Van a ver que, bueno, los países que han empezado a vacunar todavía se va muy lento,
ustedes vean que los porcentajes no llegan al 5% en la mayoría de los países, más bien en Latinoamérica, sin ser Chile, que está ahí entre el 2 y el 3%, en el Sudamérica todavía obviamente falta mucho, y también falta mucho para observar el impacto, excepto en Israel, que ya tiene casi el 50% o un poco más ahora de la población vacunada, el Reino Unido, que anda en un 48% más o menos. El resto todavía se va bastante lento y claramente es muy difícil la producción a gran escala y la demanda y la competencia de los países más ricos, lo que hace que África, bueno, están en el horno, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la vacunación en el mundo real? Es un poco quizás prematuro, pero la evaluación se sigue haciendo en lo que llama la fase 4, cuando se sigue evaluando lo que pasa en el mundo real, en eficacia, pero sobre todo en efectos adversos. Y el ejemplo de Israel, porque obviamente es el que más avanzado va en la vacuna. Yo no sé si se ve pero les digo, acá lo que se señala es que ellos empezaron a vacunar a fines de diciembre por ahí. Esto es el porcentaje de la población que tiene una dosis de la vacuna. Al 15 de enero, más o menos casi un 25% de la población había recibido una dosis. Las 2 dosis de la vacuna, ellos se están vacunando con la vacuna de Pfizer. Las 2 dosis de la vacuna a la misma fecha era un 3% de la población. Pero ustedes vean lo que empieza a pasar y es cómo empiezan a disminuir los nuevos casos de COVID a partir de la vacunación, cómo disminuye en los grupos etarios de, sobre todo, mayores de 60 años, que es donde se priorizó la vacunación, se empezó por allí, y por personal de salud primero, y los mayores, las personas de mayor edad, como se ha definido en casi todos los planes de vacunación, o con comorbilidades, cómo disminuyó los 15 días posteriores de la aplicación de la vacuna, empieza a disminuir los ingresos a CTI, y más o menos entre 2 y 3 semanas después de iniciada la vacunación empiezan a descender las muertes por COVID-19. Y en cuanto a las reacciones adversas, esto es para mostrarles, por ejemplo, lo que es el primer informe que sacó España de farmacovigilancia, que es esto, decíamos que forma parte de lo que es la fase 4, que se conoce como fase 4. No se han identificado en España o en la Unión Europea ninguna posible reacción adversa hasta ahora desconocida que pueda ser motivo de preocupación. A la fecha de cierre de este informe dice que se habían vacunado casi 500.000 personas, y se habían recibido 374 notificaciones de acontecimientos adversos. Y las más frecuentes, vean que son las reacciones que podemos tener con cualquier vacuna, como fiebre, malestar general, cefalea, mareos, náuseas, diarrea, bueno, y acá lo ven, dolores musculares, efectos que son comunes con cualquiera de la vacuna y no hubo efectos graves reportados. ¿Cuáles son las incertidumbres que todavía tenemos? Obviamente, una de las incertidumbres, hay muchas, pero una es la duración de la respuesta inmunitaria. ¿Cuánto tiempo vamos a tener anticuerpos efectivos para protegernos del coronavirus? Esa es una. Y si, ampliando esa pregunta, si van a ser eficaces para las variantes virales que están surgiendo. Ya algunas, después les voy a mostrar, ya hay algunas laboratorios que han hecho pruebas in vitro y que aparentemente tendrían eficacias sobre alguna de estas variantes. Los efectos adversos a largo plazo siempre son efectos que se conocen precisamente a largo plazo. Eso lleva tiempo, es de suponer que como con otras vacunas no deberían haber efectos mayores, pero obviamente requiere de vigilancia y de notificarse si apareciera algún efecto que se sospechara asociado a una de estas vacunas. ¿Qué eficacia tiene en la infección asintomática y en la transmisión? Pero fundamentalmente en la infección asintomática, porque sí sabemos que la enfermedad sintomática y sobre todo la enfermedad grave es donde parece que hay mayor impacto, ¿no?
Y bueno, para ir cerrando, y estas son preguntas que llegaron desde distintas personas, integrantes del equipo de Comero, personas que trabajan en Comero, distintos tipos de preguntas que yo las fui agrupando para ir dando respuesta. La composición de la vacuna ya la vimos, solo para repasar, y centrándonos en las vacunas que parece que son las que van a llegar a Uruguay, que serían Pfizer, RNA, la Sinovac de virus atenuado o inactivado, la AstraZeneca que utiliza vector viral y la Moderna de RNA, pero pueden venir otras, porque como, por ejemplo Janssen o Johnson Johnson está produciendo su vacuna y va muy avanzado. Bueno, está Sputnik que también se publicó y que tiene muy buenos resultados, o sea que hay otras allí que son candidatas, y creo que lo que está haciendo el país es negociar, y hay que negociar con varios, porque nadie nos va a dar 3 millones de vacunas o 6 millones de vacunas en este momento. Entonces posiblemente haya que obtener de más de un proveedor. Mujeres embarazadas se vacunan. Bueno, puse ahí una cruz roja. En principio hasta ahora no. ¿Por qué hasta ahora no? Porque los estudios obviamente nunca incluyen mujeres embarazadas y no hay información. Entonces no podemos recomendar, decir, bueno, como decimos la gripe, sí, te tienes que vacunar porque estás embarazada y es un factor de riesgo de complicación. Eso va a ir surgiendo con el tiempo mayor evidencia. Se presume a través de el conocimiento que se tiene de otras vacunas que no implicaría un mayor riesgo. Y en la medida que se vacune más población, se van a vacunar mujeres que estaban embarazadas y no lo sabían, y allí vamos a ir obteniendo información. Pero todavía no la podríamos recomendar como una población para recomendar. ¿Los alérgicos pueden vacunarse o qué pasa con los alérgicos asmáticos? Si hay contraindicaciones extras o si hay que hacer un tratamiento preventivo, agrupé esas preguntas. No hay problema con las alergias previas leves, cualquier tipo de alergia que podemos tener, o estacionales, o a medicamentos, o a cualquier sustancia, que sean leves. Cuando hay algún historial de una alergia más moderada, por ejemplo, una persona que, bueno, que con la toma de un medicamento, con una vacuna, hizo una reacción que hizo un edema de mano, de cara, de mucosas, o sea, no llega a tener una reacción grave, pero es una reacción que es de cuidado y que seguramente requirió alguna intervención. Esas personas son las que van a necesitar un periodo de observación. Las reacciones graves se dan en los primeros minutos después de la administración, por eso se recomienda que las personas estén 15 minutos después de vacunarse, y aquellos que tienen algún historial de alergia, 30 minutos, se queden en el lugar. Y está contraindicada en personas que hayan tenido alguna reacción anafiláctica previa a otra vacuna o alguno de sus componentes, que es una situación extremadamente grave. Pacientes con patología autoinmune pueden vacunarse, o si se van a vacunar a pacientes inmunodeprimidos oncológicos que toman inmunosupresores. Sí, claramente esta es una de las poblaciones de riesgo que en alguna de las etapas de priorización van a estar. Lo que puede pasar con estas poblaciones es que lo que no sabemos es cuánta capacidad de formar anticuerpos van a tener, que generalmente tienen menos respuesta a la vacuna, pero todavía no hay información ni hay estudios para decir si esas personas necesitan un refuerzo, una dosis extra. O sea, la vacuna sí se puede dar, pero hay que tener en cuenta eso, que quizás no sea tan efectiva como en personas sin estas comorbilidades. ¿Cuántas dosis? 2 dosis, la mayoría. Creo que hay alguna en investigación de una dosis, pero las que están hasta ahora son de 2 dosis. Efectividad la vimos, es variable, depende de la vacuna, porque ya vimos, hay algunas 90, 91,6, 94,5, 95, pero también hay algunas de 50 con algo y de 70%, pero yo creo que esto es fundamental, que es la eficacia que tienen cercana al 100% para prevenir lo que todos le tenemos miedo, que es la enfermedad grave y la muerte, los ingresos a CTI, etc. ¿Cuándo generamos la inmunidad? Eso depende de la vacuna. Ya con la primera dosis algo de inmunidad se genera, pero no parece ser suficiente por los niveles de anticuerpos que generan.
y entre 7 y 14 días después de la segunda dosis cuando se empieza a desarrollar la inmunidad completa. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, todo eso está en evaluación, porque hay que seguir, se siguen estudios con subgrupos de poblaciones donde se siguen midiendo los anticuerpos. En principio, seguro 6 a 8 meses. No sabemos si va a ser una vacuna que va a dar una inmunidad permanente o si va a haber que revacunarse como la gripe, o si el hecho de la aparición de las variantes no va a implicar que esas vacunas se tengan que adaptar cada año, como se hace con la vacuna de la gripe, al surgimiento de las nuevas variantes. Bueno, la pregunta siguiente es eso, si protege contra las nuevas variantes. Eso está en evaluación. Ya hay algunos reportes de una buena protección contra la cepa británica y parcial para la sudafricana de Pfizer, Moderna, la de Janssen y la Sinovac. De Sinovac salió ayer el reporte. Y de AstraZeneca parecería que sí, que es muy baja para la cepa sudafricana. ¿A partir de qué edad se va a vacunar? Yo desconozco cómo va a ser el plan ACAP. Los ensayos muestran, incluyeron personas mayores de 16 y 18 años. Hay ahora una de las vacunas que está empezando un subgrupo de estudios con menores, creo que son mayores de 13 años, pero bueno, como no son los más afectados, tampoco allí se ha focalizado tanto el tema de la vacuna, ¿verdad? Están en otro lugar las personas más afectadas o con peores consecuencias. Si desarrollamos la enfermedad en algún momento, ¿debemos vacunarnos igual? ¿O si fuiste positivo es necesario vacunarse? ¿Hay un tiempo estimado que hay que esperar? ¿Genera reacciones diferentes? Bueno, primero que quienes han desarrollado la enfermedad, lo que se sabe que los anticuerpos que se forman en promedio duran unos 100 días, 90, 100 días. O sea que después de los 3 meses estas personas están incluidas, o sea, si soy personal de salud, que soy un personal priorizado, capaz que si tuve hace 2 meses el COVID, no me van a priorizar para empezar, pero sí voy a estar en una lista para vacunarme, ¿no? Para tener inmunidad o adquirir inmunidad, porque aparentemente la inmunidad natural, al menos los anticuerpos naturales se pierden en un promedio de 90 días. No se han descrito reacciones diferentes. Si se está cursando la enfermedad o sos asintomático, por lo tanto no lo sabés, al recibir la vacuna puede generar resultados. No se han descrito, o sea, se ha visto, de hecho, que sí, hay personas que se han vacunado. Hay uno de los estudios de Israel precisamente que está hecho en 9.000 trabajadores de la salud. Había algunos de ellos que se les hizo la PCR y que dieron positiva en una PCR basal, que desarrollaron síntomas 1 o 2 días después, y que esas personas supuestamente estaban cursando el inicio de la infección. Y no pasó nada diferente, no tuvieron ni peor evolución ni nada, pero si la persona está, eso es si estás asintomático. Ahora, si estás asintomático con fiebre, como cualquier otra infección que se esté cursando, no se debe vacunar. O sea, las vacunas en general no se suministran, no se administran cuando una persona está cursando una infección aguda, febril o una infección aguda o grave de otra naturaleza, pero durante una infección aguda febril no hay que vacunar. Se espera por lo menos 14 días en el caso del COVID. Y había muchísimas preguntas sobre las reacciones adversas y la seguridad. ¿Son 100% seguras? Consta que fueron desarrolladas en poco tiempo. Sí, ese es el problema, ese es el que a todo el mundo problema. O sea, esa es la característica que lleva a más alerta y que genera, como siempre, más resistencia. La explicación fue la que di al principio, pero a su vez yo diría que nosotros también, de alguna manera, para ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, que todavía no empezamos a vacunar, estamos viendo lo que está pasando en la vida real con en este momento más de 140 millones de dosis administradas y no hay reportes de efectos adversos graves hasta el momento. Sí, hay algunas vacunas, sobre todo las de ARN, que tienen efectos adversos, los esperables, los locales, más dolor, inflamación del brazo, fiebre, dolores articulares, musculares, como un cuadro de impregnación viral, más frecuente que otras.
como les decía hoy, la Sinovac parece que da menos efectos adversos. Pero hasta el momento lo que estamos viendo en tiempo real y en la población es que la incidencia de efectos adversos es muy baja y son leves. Siendo que la mayoría del personal de salud es joven, sin factores de riesgo, se recomienda aún así que se vacunen, siendo que no tienen suficiente tiempo de prueba para su desarrollo, se desconocen los efectos adversos a largo plazo. Bueno, en verdad el personal de salud es el personal prioritario porque es el personal más expuesto, es el personal que está en una situación de riesgo permanente por la exposición, con implicancias que quizás en la salud personal, si somos sanos y jóvenes, no vaya a tener demasiadas implicancias, pero sí en que terminamos siendo de alguna manera vectores y que podemos trasladar esa infección y transmitir no solo hacia nuestra familia, sino hacia otras personas del entorno y sobre todo hacia pacientes que están en condiciones de vulnerabilidad. Ustedes saben el impacto que tiene cuando hay un positivo y los contactos y todo lo que implica desde el punto de vista de, digamos, el impacto que tiene en la disponibilidad de recursos humanos cuando realmente somos los que tenemos que estar en primera línea. O sea, por eso el personal de salud es prioritario y luego siguen las personas más ancianas, de mayor edad y las personas con comorbilidades. Efectos adversos a corto plazo, los que dijimos, reacciones locales, dolores musculares, articulares, esto, son más frecuentes en mayores de 55 años y después de la segunda dosis, y a largo plazo todavía no hay descritos. Y las reacciones graves, la grave es la anafilaxia, que se han visto algunos casos en personas que tienen antecedentes de anafilaxia previa, por eso esto es fundamental. Una reacción anafiláctica es una reacción grave, que si alguno de nosotros la tuvo, sabe que la tuvo, o sea, no es algo que, no sé, habré tenido, no. Es realmente un antecedente grave, muy poco frecuente, pero que sí está, contraindica la vacunación. Preguntas que sin respuesta al momento, ¿qué vacuna nos van a dar al personal de salud? Bueno, estas preguntas ya escapan a lo que nosotros sabemos, al menos yo. Si se puede elegir la vacuna, probablemente no, el plan de vacunación ya venga más o menos qué tipo de vacunas van a ir para las distintas poblaciones, esa es la idea que tengo. Cómo va a ser el proceso de vacunación en servicios cerrados. Lo del consentimiento informado está preguntado varias veces. Sí, entiendo que, no sé si eso ya está definido, lo del consentimiento informado. Primero hay que decir que todo acto en salud que implica una terapéutica, hacerse exámenes, llevan implícito el consentimiento informado, pero que generalmente es verbal y por eso muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el consentimiento es que la persona esté informada y que consienta. Entonces uno se pregunta si es voluntario, ¿por qué tiene que firmar? El problema sería, en este caso, si hay que firmarlo. Realmente creo que es como para garantizar que esa persona reciba la información y consienta, pero no sé qué otra explicación tiene, ni el motivo que tiene. Yo creo que es innecesario, me parece que si es voluntario, uno está consintiendo implícitamente a vacunarse, pero eso es una decisión que no pasa por nosotros, ¿no? El ministerio, ¿quién se hace responsable si acontece un efecto adverso grave en un funcionario? No, eso tampoco lo sé. Y preguntas de los aspectos operativos, cómo se van a distribuir en el personal de salud, cómo quedamos agendados para la segunda dosis, desde el punto de vista institucional, sabemos que no es obligatoria, pero al estar en primera línea manejamos cierta obligatoriedad. ¿Qué pasa con los que decidan no vacunarse? Estas preguntas yo no tampoco tengo respuesta, quizás alguno de los colegas puede responderla, y hay cosas que creo que todavía falta tener más información de exactamente cómo va a ser la planificación, o se está haciendo en las instituciones, sí, un plan interno, pero hay otras cosas que van a depender más de las decisiones de las autoridades. Y para cerrar, este gráfico, este dibujo, así, lo que intenta mostrar es ese concepto que tanto se habló y tanto se habla, que es lo de la inmunidad de rebaño. Y lo que quiere decir no es que yo formo anticuerpos y le paso los anticuerpos a otra persona, que a veces eso se confunde.
En realidad lo que quiere decir es, acá las personitas azules son personas que están sanas, pero que no están inmunizadas. Los amarillos son inmunizados y los rojos no están inmunizados y se enfermaron, se contagiaron, ¿no? Entonces, si no hay nadie inmunizado en una infección nueva a la que nunca estuvimos expuestos, como es este caso, rápidamente se produce una diseminación de la enfermedad y todos somos susceptibles. Algunos escapamos, pero en general, conceptualmente, todos somos susceptibles para tener esa infección. Cuando se inmunizan, se empiezan a inmunizar las personas, empieza a aparecer una cierta protección, sobre todo hacia los que tenemos más cercanos. Pero cuanto más sean las personas inmunizadas, como sucede, por ejemplo, en el último ejemplo, que puede ser, depende del tipo de infección, 60, 70 u 80% de la población, para que realmente haya poca circulación del virus, poca enfermedad sintomática y poca transmisión. Y eso es lo que protege después a los no vacunados. Pero ahí lo que tiene que pasar es que la mayoría sí estemos vacunados para que se produzca esta inmunidad de rebaño, que es así como el resultado de este gesto de vacunarnos, de este gesto voluntario y consciente y responsable de vacunarnos. Generar esa inmunidad de rebaño para que todos finalmente estemos protegidos. Bueno, yo estaría por acá, no sé si quieren, quién va a ser el moderador o si hay preguntas. Bien, Susana, bueno, muchísimas gracias, realmente felicitaciones por la exposición muy clara y creo que abordó muchísimos aspectos de las dudas más grandes que todos teníamos. No sé, había un par de preguntas creo que están contempladas en tu exposición. Hay una pregunta que habla de que personas diabéticas y hipertensas mayores de 50 años deben vacunarse. Eso tú ya lo explicaste. Sí. Después, de los pacientes que han cursado la enfermedad, cuánto tiempo después, también tú lo hablaste, el plazo de 90 días. Y después hay una pregunta también sobre el tema del consentimiento informado, de las que llegaron acá al panel, que hablan de cuál es el motivo de firmar el consentimiento informado. Bueno, tú creo que lo aclaraste, de que a ti te parece que no es necesario, que es un tema es una definición que se tomó nomás, en realidad no se ha comunicado, no se ha comunicado ningún motivo en particular, diferente que en otras situaciones, no sé esto, si tú quieres agregar algo más a esta pregunta. Susana, ¿me escuchas ahí? Sí, te estoy escuchando, no. No, yo lo del consentimiento no tengo respuesta, veo otra pregunta ahí, si por lo menos 2 de las vacunas tienen más del 90% de efectividad, ¿cuál es el motivo de firmar el consentimiento informado? Insisto, no sé, creo que no es una buena estrategia, para mí, en mi opinión personal. Pero bueno, eso no es es una decisión que nos trasciende a nosotros, entonces no la puedo responder. Y no he visto tampoco una justificación. Bien, después tenemos una pregunta sobre lactancia. Dice, si estás amamantando, ¿se puede vacunar? Sí, aparentemente lo estuve revisando un poco, no habría una contraindicación en la lactancia, por la lactancia. No hay una contraindicación específica por lactancia. Después me dice, ¿qué sugerirías para diabéticas cursando embarazo? A ver, de vuelta, lo del embarazo, lo que pasa es que no hay evidencia, y entonces uno cuando dice recomendar, pero lo que yo he visto en algunas guías de vacunación de distintos organismos y de agencias, es que dicen que si la embarazada está en una situación de alta exposición y además tiene factores que aumentan el riesgo de tener un desenlace, digamos, de tener una enfermedad complicada, como me decías ahí, bueno, es diabética, es hipertensa y además está embarazada y está en un lugar de elevada exposición, probablemente el riesgo que se desconoce si existe sea mínimo comparado con el beneficio que le va a dar la prevención, ¿no? Y que habría que evaluarlo caso a caso, y ahí sí, con todo el conocimiento, manejando toda la información,
para que esa decisión sea una decisión muy bien informada, ¿no? Nunca va a ser obligatorio, pero la mujer embarazada tiene que tener todos los elementos para poder tomar esa decisión, y quizás hay circunstancias en que realmente es mejor vacunarse, ¿no? Bien, también Ahí tenemos, hay otra sí, pregunta sobre, perdón, María dice, no sé si lo plantearon, sí, lo de los pacientes inmunodeprimidos que toman inmunosupresores, sí, sí, es una de las poblaciones que seguramente va a estar priorizada en alguna de estas etapas de la vacunación, porque son personas que tienen un terreno que favorece la enfermedad complicada, ¿no? Es un factor de riesgo para que se compliquen. Pero lo que decíamos, María, es que lo que no está claro, o sea, lo que es, y se presume, es que la respuesta inmunitaria quizás no va a ser tan efectiva como en una persona que es inmunocompetente. de la edad, creo que también tú lo hablaste, probablemente sea a partir de los 18 años, ¿no? Por los trabajos que hay publicados, puede ser 16 años, creo que tú esto lo aclaraste. Después, Y seguramente además como se va a empezar por etapas, primero van a ser mayores de, no sé si de 75 o 65, pero va a ser seguramente etapas más avanzadas primero y después va a ir bajando a menos edad pero con comorbilidades, o sea, justamente los más jóvenes, en este caso que no tengan comorbilidades, probablemente quedan hacia el final de esta planificación, ¿no? bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Adulto mayor con asma puede tener mayores riesgos? Creo que Sí, también claro. aclaraste. Sí, Sí. sí, sí. Sí, mayor riesgo de tener un cuadro grave, ¿no? Por la enfermedad, Sí, más que nada, y bueno, dentro de la sí. vacunación no necesariamente, ¿no? Por la vacuna en sí no. Bien, Claro, no, es por la enfermedad, por eso son poblaciones priorizadas, ¿no? Asmáticos, enfermedad cardíaca, inmunodeprimidos, obesos, o sea, hay una serie de factores de riesgo reconocidos que son los que aparecen en casi todas las personas que tienen una mala evolución. bien. Y después hay otra pregunta que habla de que se dispuso ambulancias fuera de cada vacunatorio, si se tiene miedo de que pase algo realmente, porque esto no se había hecho antes. Creo que tú explicaste un Está poco. buena la pregunta. Yo creo Sí. que justamente está viendo algunos otros lugares también disponen que tienen que haber los recursos de asistencia rápida, eventualmente hasta ante una reacción anafiláctica. A ver, recordemos de vuelta, si bien van más de 140 millones de dosis administradas, de todas maneras, es verdad que la investigación, el tiempo de investigación corto, te lleva a que tomes precauciones adicionales. Hasta el momento como que uno va ganando en tranquilidad en la medida que pasan los días y se va vacunando más gente y no pasa nada grave. O son pocos los eventos graves y han sido en personas que tenían la contraindicación. Pero claro, precisamente la anafilaxia, que es la reacción grave, todos sabemos que tiene que ser asistida rápidamente, ¿no? Y en el momento y por un equipo que tenga una formación con cierto nivel de formación para poder actuar rápido y de manera eficiente. Probablemente sea por eso, ante ese temor y no dejar nada librado al azar. Me imagino que va a ser por eso. ¿Qué Hay otra vacuna pregunta prohibiría la acá. cepa mutante brasilera detectada? Me están preguntando allí. No sé si ya se han hecho pruebas con la cepa brasilera con respecto a la eficacia de las vacunas. Hasta ahora, que las más que hay son con la sudafricana parece ser más compleja o más difícil. La británica, los primeros informes que hay es que tendrían una respuesta o estaríamos protegidos frente a ella, quizás con menos eficacia que para la cepa original. Pero bueno, no parece tampoco ser una cepa que dé una enfermedad más grave, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora. El conocimiento se va sumando día a día, ¿no?
Y ya los laboratorios están, obviamente, trabajando en la actualización y en la puesta a punto de las vacunas para mejorar la cobertura sobre las variantes que van surgiendo. Es como una carrera, ¿no? Bien. Se dispuso por lo menos. Está. Bien, no tenemos por ahora otras preguntas. Yo te quería consultar, Susana, es muy probable que por la etapa que va a estar la vacunación se superponga con la vacuna de la gripe. ¿No hay contraindicaciones para vacunar, a recibir las dos vacunas? ¿Se sabe algo de eso? Mira, lo que hasta ahora se recomienda es separar de otras vacunas, por lo menos una semana aproximadamente separarla de otra vacuna. Es lo que ahora se recomienda, hasta ahora se recomienda. En general, no sé si hay alguna recomendación específica con la gripe. Esto va a generar un problema, ¿no? También es un problema logístico, ¿no? Pero bueno, hasta ahora se recomienda la separación. Bien, bueno, por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Julio, tú que estás ahí conectado. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero, Susana, agradecerte, sin duda, una exposición clarísima y ratificando claramente aquellas cosas que conocemos y aquellas que entran en el ámbito aún de las incertidumbres, obviamente no tenemos respuesta. Algunas de las preguntas apuntaban a nuestra organización. No todo el mundo sabe, porque se ha trabajado en cierta reserva, capaz que es buen momento para comunicar a todos los participantes, que Comero tiene organizado el sistema de los vacunatorios. Llegada la vacuna a nuestra localidad, que obviamente no sabemos cuánto ni cuántas dosis, está dispuesto que se va a vacunar de 8 a 20 en la torre de la emergencia, en el área que se dispuso para ello, y se supone entonces que si vienen las dosis que esperamos que vengan, seguramente a más tardar en 2 o 3 días vamos a poder vacunar a todo el personal, incluso los compañeros que están trabajando en este tema, que es el doctor Sebey, el doctor Sebastián Rocha, la dirección técnica. Hemos estimado hasta un número de 1.800 personas a vacunar en todo el ámbito departamental. Comero va a estar vacunando en la torre de emergencia y va a haber otro puesto vacunatorio en el hospital. Y paralelamente se va a vacunar también en Chuy a todo el personal de la salud del lugar y referenciado a Lascano, a Comero Rocha vendrían los funcionarios y compañeros de la salud de Castillo, La Paloma y áreas cercanas. En ese sentido, entonces, dar la tranquilidad que por lo menos en la teoría está todo armado para trabajar de esa manera. Los funcionarios a trabajar están avisados y convocados. Obviamente, llegado el momento, se verá con el recurso humano al día que contamos y si no, se va a cubrir de alguna manera. El tema es, bueno, saber cuánta gente se va a vacunar. En cuanto a la agenda, nosotros hablamos hace una semana con la doctora Rando, se está trabajando en la plataforma para la agenda, hay muchas inquietudes en cuanto a ello, el lugar en donde la gente se referenciaba, si después llegada la vacuna esa persona no estaba en ese lugar, si nosotros podíamos o no al momento cambiar e ingresar personas, todo eso todavía está en lo no concretado finalmente. Igual que el consentimiento. El tema del consentimiento, que los primeros días causó confusión, hacía referencia a los adultos mayores ingresados en los LP. Después, como que se extendió a que todos deberíamos de firmar el consentimiento. Yo estoy en línea con lo que tú decías, parece que es obvio en la medicina que cuando nos acercamos a hacer uso de una prestación, está implícito el consentimiento. Hace unos días circulaba el rumor de que era más bien por razones de compromiso con los proveedores que se podía generar ese documento legal. Eso aún no está definido. Parece que todo apunta a que la vacunación obviamente es voluntaria y al uno resolver vacunarse está implícito el consentimiento.
Así que bueno, creo que fue alguna de las dudas operativas que quedaron por ahí, obviamente para que respondiéramos nosotros, la certeza de que está todo armado, y bueno, y la convocatoria, la invitación, por todas las razones que tú nos volviste a destacar, está de parte nuestra de los médicos el pedido a vacunarnos, no solamente por nuestros riesgos de salud, sino además porque obviamente afectamos a quienes trabajan cerca nuestro, más todo lo que es la cobertura del trabajo, ¿no? De la estructura laboral de la institución. Eh, Creo que me quedo por ahí y nuevamente felicitarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y gracias a todos, que hay mucha gente, y bueno, cualquier cosa igual, dudas, si no es ahora, puede ser en unos días. Todavía hay tiempo, me parece, y además creo que muchas cosas se van aclarando, además en la medida que pasa el tiempo y va habiendo más experiencia, y bueno, eso también está bueno. Bueno, bien, creo que no hay muchas dudas. Bueno, agradecerte de nuevo, Susana, agradecerle a todas las personas que se conectaron. Y bueno, como dice Susana, vamos a seguir trabajando, así que estaremos en contacto nuevamente.